Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu primera clase? ¿Ya dominas las tablas de contenidos e índices en Word? El día de hoy continuaremos desarrollando nuestros conocimientos trabajando con Excel. Los temas de aprendizaje para esta clase son tabla de datos, estructura de tabla de datos, funciones de base de datos y resumen de datos. Apóyate de la clase 2 de tu libro Informática 4. Consulta la teoría detenidamente, ya que ahí encontrarás la información necesaria para aprender de estos temas. Si aún no cuentas con tu herramienta de aprendizaje, realiza una investigación personal de cada punto, haciendo anotaciones significativas en tu cuaderno. Tanto si estás trabajando en cuaderno o en tu libro, no olvides subrayar los puntos más importantes de esta para poder consultarlos cuando tengas alguna duda. Retroalimentando los aprendizajes de esta clase. Tabla de datos. Para organizar una serie de datos, una herramienta que es de gran ayuda son las tablas de datos de Excel. Con esta podrás analizarlos, consultarlos o modificarlos de una forma más eficaz. Por ejemplo, mediante estas podríamos organizar tus calificaciones obtenidas en el semestre. Para crear una tabla de datos, realiza los siguientes pasos. 1. Seleccionamos el rango de celdas que queremos asignar como tabla de datos. 2. Desde la ficha Insertar en el grupo Tablas, haz clic en Tabla. Se mostrará el cuadro de diálogo Crear tabla y aparecerá el rango de datos que has seleccionado. 3. Verifica que la casilla La tabla tiene encabezado se encuentre activa y haz clic en Aceptar. Tu tabla se creará y ahora podrás insertar o modificar los datos que desees en esta. Estructura de tabla de datos. Antes de continuar, tomémonos unos segundos para conocer la estructura de una tabla de datos. Al elaborarla, será recomendable que escribas un título encima de la tabla. Consideres que siempre la primera fila será asignada para los encabezados que describen la información que se insertará en cada columna, y las filas siguientes contendrán los datos que se estén analizando. Funciones de bases de datos. Las funciones de base de datos son las que permiten la creación, modificación y depuración de datos en Excel. Con estas podremos consultar alguna información específica, estableciendo criterios que nos servirán para poder filtrar la información. Estas son similares al resto de funciones ofrecidas por Excel, como podrían ser suma, máximo, mínimo o promedios, pero en este caso llevan el prefijo BD en su sintaxis, lo cual hace referencia a su uso solo en las bases de datos. Por ejemplo, observa la siguiente tabla. En esta se necesita obtener el promedio de ventas de algún vendedor. Para obtenerlo, ocuparemos una función de base de datos. Para insertar la función, coloco el cursor en la celda donde se insertará la función. Desde la ficha Fórmulas en el grupo Biblioteca de funciones, haz clic en el botón Insertar función. En el cuadro de diálogo Insertar función, en la sección Seleccionar una categoría, haz clic en el botón Más y selecciona Base de datos. Por último, en Seleccionar una función, elige la opción BD promedio y haz clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo Argumentos de función, se te solicitará la base de datos, nombre de campo y criterio. Para seleccionarlos, realiza lo siguiente. Coloca el cursor en el cuadro blanco de base de datos y a continuación selecciona toda la tabla de datos. En el cuadro de nombre de campo especificarás el título de la columna donde se efectuará la función. Por último, coloca el cursor en el cuadro de criterios, seleccionando las siguientes celdas y por último haz clic en Aceptar. Puedes notar que, al hacer uso de una función de base de datos, podemos filtrar el promedio de ventas del vendedor seleccionado, pero ya que utilizamos una función de base de datos, también podemos modificar el criterio escribiendo en la celda el nombre de otro vendedor y automáticamente se mostrará el promedio del vendedor ingresado, lo que hace sumamente útiles estas funciones. Resumen de datos. Por último, veamos cómo obtener subtotales de una tabla. Esto lo haremos mediante un resumen de datos. Para ello realiza lo siguiente. Selecciona la tabla de datos. Se activará la ficha Herramientas de datos. Diseño. En el grupo Opciones de estilo de tabla, activa la casilla Fila de totales. Se agregará una fila al final de la tabla de datos titulada Total.
Cada que selecciones una celda de la fila total, se verá el botón Más. Al hacer clic en la flecha Más, se verá una lista de funciones que se pueden aplicar a los valores o datos de esa columna. Al seleccionar alguna, se mostrará el resultado de la función. Demostrando que aprendimos. Aplica lo aprendido en esta sesión. Para ello, trabajemos en una nueva base de datos desarrollando la práctica 2 de tu libro. Antes de realizar la práctica, analiza con detenimiento la lista de cotejo de esta para que tengas en cuenta los puntos que tu profesor va a evaluar. Apóyate del tutorial Excel Bloque 1 que se encuentra en los recursos del portal Rado en la sección Tutoriales Bloque 1. Pon mucha atención a este tutorial para que tu práctica cumpla con todos los requerimientos de esta. Al terminar tu práctica, consulta con tu profesor cómo le harás llegar la evidencia de esta sesión. Y listo, hemos concluido la sesión de hoy. Pero no detengas tu aprendizaje. Para ello, revisa brevemente el siguiente tema de tu libro y nosotros nos vemos aquí la siguiente semana para seguir adquiriendo conocimientos, trabajando esta vez con programación. Hasta pronto.